Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les vamos a presentar el equipo de rescate indispensable que nosotros llevamos en el Suzuki Jimny cuando salimos de ruta. ¡Vamos a ello! Bien, pues tenemos esta serie de artículos que adquirimos y que tenéis en la descripción por si queréis echarles un vistazo. Tampoco son cosas muy caras, como todo hay calidades. Pero bueno, vamos a empezar mostrándoos un poquito. Llevamos un par de slingas, que son unas cuerdas con las que puedes tirar de otro vehículo o que te remolquen a ti. Estas que nosotros compramos vienen con un par de grilletes que van atornillados en su extremo que fácilmente se pueden abrir. Enganchas el extremo de la slinga y esto lo enganchas al enganche del vehículo. En este caso el Suzuki Jimny tiene los enganches traseros que son más fuertes que los delanteros. Los delanteros se utilizan nada más que para cuando se transporta el vehículo, para amarrarlo y que se quede firme. No debéis tirar de los enganches del Suzuki Jimny delanteros porque los podéis doblar, no tienen resistencia. Vienen un par de guantes también y la slinga. Tiene dos extremos iguales, os he comentado, para enganchar los grilletes. Lo metéis al enganche del vehículo que queréis remolcar, algo que esté fijo al chasis. No lo enganchéis a ningún paragolpes ni parte de plástico porque lo vais a arrancar, lo más seguro. Y esto, pues así, como cerrado y ya está, y a tirar. Estos que compramos son de 5 metros de longitud cada uno. Para aumentar resistencia puedes doblarlo de forma que al estirarlo, pues unas 2 puntas y así duplicas la resistencia de esto. Aguantan 8 toneladas de peso. Normalmente hay que calcular el triple de peso de un vehículo, o por lo menos tener el doble. El Suzuki Jimny pesa 1 tonelada y poquito más. Entonces, con estas de 8 toneladas le van de sobra para remolcar a este pequeño vehículo. Aunque también podría remolcar pues vehículos más grandes en caso de que se necesiten. No el Suzuki Jimny, sino un vehículo que pueda tirar. Porque claro, hay que tener en cuenta que para remolcar el vehículo que tira tiene que tener un peso similar al vehículo que está arrastrando, porque si no, no se moverá. Podéis ver en estos enlaces que os estoy poniendo un par de vídeos en los cuales sí que hemos podido sacar tanto a un Jeep del Barro como a un Range Rover que estaba empanzado, pero sí que el Suzuki Jimny pudo hacer la fuerza suficiente para que salieran, porque esos vehículos pesan el doble prácticamente que este pequeño. Pasamos a otra herramienta muy importante, que es el compresor, para poder desinflar las ruedas en caso de necesitarlo. Por ejemplo, al pasar por una zona muy embarrada, es muy recomendable bajar la presión de las ruedas para que tengan más superficie de apoyo. En casi ninguno de nuestros vídeos hemos bajado presiones. ¿Por qué? Llevamos unas ruedas de serie que, bueno, quizás se verían beneficiadas un poquito de bajar las presiones, pero lo que queremos probar es el vehículo tal cual uno saldría de carretera y que la gente vea, o los propietarios, hasta dónde puede llegar este vehículo sin bajar las presiones. La mayoría de las pruebas que hemos realizado las hemos podido finalizar con éxito sin bajar presiones. Así que, bueno, esa es la forma en la que hemos hecho nuestras pruebas. El compresor. Vale, este que hemos comprado no era muy caro. Tiene un manómetro que es para medir la presión que tiene la rueda y luego está el propio compresor que va con el mechero del coche. En el vídeo que hemos grabado sobre las piedras desinflamos las ruedas y vamos a aprovechar ahora para inflarlas. Realmente no sé cuándo publicaremos este vídeo, si lo publicaremos antes o después del de las rocas, pero si ya está publicado lo encontrarás aquí arriba. Bien, tenemos el compresor de aire. Tiene la toma de mechero, tiene el interruptor para encender y luego tiene la boquilla que va a la rueda del neumático, que es de rosca, y esta parte va enganchada aquí. Se hace un poco de presión y ya está. Con esto puedes inflar el neumático a la presión adecuada. De momento lo hemos utilizado varias veces y a pesar de ser barato, todavía sigue funcionando y no nos ha dado ningún problema. Y vamos a ver cómo funciona inflando alguna de las ruedas y ya de paso pues veremos en el control de presión del Suzuki Jimny cómo va aumentando la presión de esa rueda. Vale, vamos a enchufarlo al mechero del vehículo. Y quitamos el tapón de la rueda
solo tenemos que encenderlo para que empiece a trabajar y a inflar el neumático. ¿Veis? Va aumentando despacito. Tampoco es que sea un compresor muy potente, pero nos sirve perfectamente para inflar los neumáticos. Y podemos observar que ya hemos llegado a 2, así que lo desconectamos. Desconectamos el compresor porque ya ha llegado a su medida y desenroscamos de aquí. También podemos desinflar los neumáticos dejándolos ligeramente presionados, la boquilla. Y vamos a por el siguiente. Vale, seguimos inflando las ruedas y aquí podéis observar cómo va aumentando. Estamos con la delantera derecha. Las de atrás ya las hemos puesto a la misma presión. Y veis cómo va aumentando la delantera derecha, poquito a poco, poquito a poco. Tampoco es un compresor que tenga mucha fuerza porque, claro, en todo está el precio. Cuanto más caro, por ejemplo, en compresores, pues más potencia tendrán y más rápido inflarán las ruedas. Pero ya os he dicho, con este que tenemos nosotros, de momento nos va estupendamente. No nos ha fallado y cumple su función a la perfección. Vamos a cambiar de rueda. Y seguimos inflando la rueda delantera izquierda para finalizar. Le hemos dejado un 80, la delantera derecha. Luego igualmente varía de presión, porque cuanto más calor haga, más va a aumentar la presión dentro y nos va a dar una medición mayor. Entonces eso es oscilable. Y en invierno, días fríos de 10 grados o 0 grados, pues bajarán las presiones y nos mostrará números inferiores. A ver, 176, cortado, 176 y ya se ha desactivado la alerta por la presión de neumáticos. Vamos a ir al menú. Lo dejamos presionado unos 5 segundos para abrir el menú y giramos la ruletita hasta TPMS, presión de neumáticos, y aquí nos muestra la presión de neumáticos actual. Ya os digo que irá oscilando dependiendo de la temperatura y cuando recorramos un tiempo por carretera, pues posiblemente estén todas igualadas. Otra cosa importante, el chubasquero. El chubasquero que habéis visto que hemos utilizado cuando fuimos con el Toyota Land Cruiser en este vídeo, y obviamente te cubre en caso de que haya lluvia. No ocupa mucho porque es de plástico y bueno, te lo puedes llevar a cualquier lado. Es un artículo muy importante en caso de que os caiga un chaparrón encima. Otro artículo muy importante, la pala. Esta gran aliada que nos va a sacar de 1001 apuros cuando estemos por ahí. ¿Por qué os lo digo? Porque esta pala, en el vídeo, por ejemplo, que sacamos al Range Rover del atasco, que lo podéis ver aquí mismo, no tenían ni una pala. Tenían una eslinga que estaba roída por los ratones de siglos y siglos que llevaría dentro del vehículo, pero no llevaban ni una pala. Su eslinga, como podéis ver, se acabó rompiendo de la tensión y gracias a que cavamos debajo, porque estaba bien empanzado, pudo salir perfectamente. Así que esta pala no nos costó muy cara, nos costó aproximadamente 10 euros y la verdad que te saca de muchísimos apuros. Simplemente con que esté atascado, que quizás no sea un barro muy líquido, pero sí es un barro muy resbaladizo, en el cual el Suzuki Jimny en una ocasión no podía salir, simplemente con cavar detrás de una rueda de atrás, un poquito, y que cayera, eso sirvió para que pudiera traccionar y pudiera salir. O sea, fijaros lo que es importante, una mísera pala, que no es que sea una exageración de grande, porque, claro, parece de juguete esta pala. Pero ¿qué llevamos nosotros? Llevamos un coche de juguete, que parece un coche teledirigido en las tomas aéreas, parece que lo llevas con un radiocontrol. Entonces, dentro del coche del Suzuki Jimny, esta pala viene muy bien por su tamaño. Entra perfectamente. Si fuera mucho más grande, tendríamos problemas de espacio con ella. Y cabe perfectamente en el maletero que tiene, que no tiene casi nada. Esta sí cumple su función, como los de los machetes. Esto mata. El kit de reparación de pinchazos. Lo pongo así porque el asa está hacia arriba, pero la etiqueta está al revés. Así que bueno, este kit lo podéis ver en este vídeo en acción. Se compone de un punzón, el cual se utiliza para agrandar el agujero que tenéis por pinchazo de clavo, por ejemplo, o de tornillo. Sacáis el tornillo, el clavo, y con este punzón lo enroscáis bien y lo horadáis, agrandáis el agujero, para posteriormente
tenemos esta herramienta que tiene como un agujerito en medio. ¿Para qué es el agujerito? Para poner una tira de goma de estas, que es una goma como con una especie de pegamento, en la cual se pone hasta la mitad de la goma. La metes y que quede igual por los dos lados. Y en el agujero que hemos hecho con el punzón, pues lo metemos apretando hasta el fondo, que entre entero, o a ser posible que quede un trocito fuera. Y cuando ya solo quede un trocito de la punta, volvéis a tirar de ello. Y en algún momento, cuando ya esté saliendo, se saldrá solo. Y ya quedará perfectamente tapado. Esto tampoco vale gran cosa, pero os puede evitar, por ejemplo, cambiar una rueda, de ir con una rueda pinchada por el camino o de llamar a una grúa. La verdad que es un artículo que nunca está de más, ya no solo en todoterreno, en cualquier vehículo. Tenemos estas botas, son unas botas de goma y en las que no entra nada de agua. Entonces, pues para barro o zonas que estén inundadas, te vienen bien. Te vienen bien siempre que no supere la altura de la bota, porque si no se te va a colar dentro y vas a acabar encharcado. Os quiero enseñar las planchas de rescate, que las tengo colocadas en el Suzuki Jimny y que ahora os diré la medida que debéis coger. Bien, ahí lo veis, salen todos los vídeos que voy. Y estas son las planchas de rescate, que están aquí dentro. La verdad que es un poco complicado que cuadrarlo y que quede bien. Las podéis ver en acción sacándolas y utilizándolas en este vídeo en el que nos quedamos empanzados y nos ayudaron a salir. Son unas planchas de plástico que en principio aguantan 10 toneladas de peso completamente apoyadas. Quiero deciros que para poder colocarlas aquí tienen que ser las que midan 1 metro y 6 centímetros. Son estas las que llevamos nosotros. Quizás 1,10 metro también os sirvan, pero las de 1,20 m no. Porque es lo que nos pasó las primeras que compramos. Medían 1,20 m y no cabían. Al menos en este espacio. Hemos aprovechado los asientos traseros y los cabeceros para tenerlos hacia atrás y apoyando contra esto para que haga fuerza y se mantenga firme. No las voy a sacar, os pongo aquí una imagen de las propias planchas para que veáis cómo son. Y aparte, el vídeo que os he comentado antes, ¿para qué las podéis utilizar? Las podéis utilizar para barro, las podéis utilizar para nieve, las podéis utilizar para arena, para todo tipo de terreno en el que os quedéis encallados o que una rueda se haya hundido. La metéis debajo y la plancha pues hará de soporte para que la rueda coja tracción. La verdad que es una herramienta muy útil a tener en cuenta para llevar, además de todo lo otro. Y ahora os quiero enseñar unos organizadores que tenemos puestos en la parte de atrás que aprovechan unos huecos que parecían inservibles, que parecían vacíos y que necesitaban y pedían a gritos que fueran rellenados. Os lo voy a enseñar y ahí es donde guardamos todos estos materiales y que no anden desperdigados dentro del Suzuki Jimny, que ya de por sí es pequeño. Bien, y ya estamos dentro. Esta es la maleta organizadora que os comentaba. Os pongo el link también en la descripción para que podáis echarle un vistazo. La verdad que aprovecha bastante bien el espacio porque las medidas que tiene son justo para esto. Tienen un velcro, también tiene unas pegatinas para pegar tanto en la pared como en el suelo. Yo solo puse las del suelo y con esto se sujeta bastante bien. Y bueno, pues aquí tenemos todo lo que son los productos de limpieza y estas cosas que se llevan en el coche para limpiarlo. Como podéis ver, llevamos una bolsa organizadora a cada lado que nos ayuda a llevar todas estas cositas y bueno, otros artículos que llevamos siempre dentro del coche y así no están desperdigados por dentro. También quiero comentaros que este asiento, que es el del conductor y está regulado a mi medida, no lo hemos tocado de la medida y yo estoy sentado justo detrás. Mido 1,80 m y entro perfectamente en estas plazas traseras. Así que es para que os hagáis una idea de que dentro del Suzuki Jimny sí que pueden ir 4 adultos de una medida de 1,80 m relativamente bien. Un artículo súper imprescindible para cuando salgáis, sobre todo off-road. Puede servirte en muchas otras situaciones y te va a sacar de 1001 apuros porque te va a dar visibilidad. La linterna. Llevamos siempre estas linternas que incluso de día, estamos a las 12 de la mañana ahora, nos está pegando el sol bien fuerte e iluminan, incluso de día, así que por la noche son de alta potencia. Te van a ayudar a ver en esos momentos donde más lo vas a necesitar. Al vehículo no le da nunca por atascarse a primera hora de la mañana, tiene que ser hacia el final del día.
Y normalmente en un atasco tardas por lo menos 1 hora o 2 horas en salir, en caso de que vaya más o menos bien. Las horas del sol van pasando y se va yendo. Y ya os digo que te puede sacar de muchos apuros el tener buena visibilidad. Son linternas que tienen batería recargable. El cabrestante portátil o Tractel. Este es un artículo, bueno, venía desmontado el mango, lo he montado yo. Tiene un botoncito pulsador para ponerle el mango y poder tirar. Ahora os explico cómo funciona. Vale, el Tractel se compone de un cable, bueno, normalmente un cable de acero o puede haber de plasma o de otro tipo de material resistente. Y a cada lado tiene un gancho, pues para engancharse preferiblemente a una eslinga. ¿Por qué digo una eslinga? Es preferible tener un elemento elástico en contacto con el metal directo del que estáis tirando. Entonces, si le engancháis la eslinga aquí y al Suzuki Jimny, va a sufrir menos el metal del Suzuki Jimny en este caso. Entonces, esto tiene una serie de enganches aquí para que cuando tiramos hacia aquí va haciendo fuerza y va recogiendo el cable. Entonces, esto tiene otro enganchito aquí que desbloquea la correa desbloquea la correa y la cual podemos extender el cable. Hay que dejar un mínimo de 3 vueltas de cable en el Tractel. ¿Para qué os puede servir esto? Os quedáis atascados en una zona de barro o no lo sé, en rocas o como sea. Os quedáis atascados en esa zona y no va ni hacia adelante ni hacia atrás. No tenéis un vehículo que os pueda remolcar. Bueno, pues si hay alguna roca grande o un árbol, podéis enganchar con una de las eslingas al Tractel y con esto, aquí, esto se echa hacia adelante y podéis ir recogiendo. ¿Veis? El cable se va tirando, se va haciendo fuerza. Vamos, esto sería así, porque el mango está mullidito así para la mano. Entonces, así vais recogiendo y tensionando el cable. Y poco a poco iréis sacando el vehículo. Hay que tener en cuenta que esto ejerce una fuerza de 800 kilos. Lo que no quiere decir que al utilizar este tipo de herramienta vayamos a levantar al Suzuki Jimny. No se debe utilizar para levantarlo hacia arriba, sino para tirar horizontalmente de él. Es cierto que si se queda empanzado en cualquier sitio y la fuerza del barro puede hacer bastante presión y haga falta mucho más kilos para remolcarlo. Pero hay que tener en cuenta que esto, estando en barro, irá tirando de él despacito y poquito a poco. Tampoco esperemos que lo vayas a sacar al momento. Entonces, poquito a poco irá cediendo, irá haciendo su fuerza para poder sacarlo. Vale, para que esto funcione, el Tractel, esto lo empujamos hacia adelante y ya queda fijo. Y entonces, al tirar, hace fuerza y esto va pasando de diente en diente para volver a tirar, ¿vale? Para desbloquearlo, tiramos hacia atrás y ya queda esto levantado. Vamos a sacar el cable, voy a engancharlo a la eslinga, al Suzuki Jimny, y para demostraros pues cómo tira de esto, sin, claro, aquí está sin el freno de mano, sin nada que lo sujete. Y cómo nos lo vamos a traer para que os hagáis una idea del funcionamiento. Aquí hay otra pieza que impide que esto se vuelva hacia atrás, ¿vale? Entonces aquí pues lo mismo, tiramos hacia arriba y desbloqueamos, con lo que ya podemos tirar del cable. Vamos a tirar del cable. Entonces esto lo dejamos bloqueado hacia adelante y ya solo es ir tirando. Vamos tirando y vamos tensando con cuidado que no se nos suelte y nos pegue una hostia aquello. Pero como veis, va moviendo el vehículo poco a poco. Vale, bueno, estaba hacia allá. Ya hemos conseguido que venga. Esto es aquí. Ya digo que esto no es un atasco que se haya quedado en el que ejercería mucho más peso. Pero es para que os hagáis una idea de lo que esto, que podéis llevar dentro de los bolsos, estos que os hemos enseñado, puede hacer. Hay gente que prefiere llevar un winch, que le llaman,
o un cabrestante eléctrico en la parte de delante del vehículo. El tema es que el Suzuki Jimny, con sus 1100 kilos de peso, si le añades un cabrestante delantero, no sé exactamente cuánto pesan, pero ya es añadirle un peso extra al coche, un peso muerto que llevará siempre, ya es en gustos de cada uno, el que lo quiera poner. Y bueno, este es el funcionamiento para que os hagáis una idea. No es que avance mucho en cada vez que tiramos, pero es algo manual, lo puedes enganchar de cualquier manera. Incluso en una emergencia, si necesitas engancharlo en la parte de adelante, podrías, pero cuidando de no doblar los enganches delanteros, que son para fijación del coche o el propio remolque del Suzuki Jimny. No es para arrastrar un vehículo de más peso que el Jimny. Ya os lo estoy comentando y os lo estoy avisando, porque son más débiles que los traseros. Y con esta última demostración os hemos mostrado el equipo que consideramos imprescindible para llevar en vuestras salidas, tanto solos como acompañados. ¡Joder con las moscas, macho! Sobre todo si salís solos, es muy importante que por vuestros propios medios podáis salir de situaciones complicadas. Y todos estos artículos que os he enseñado no están de más. Echarles un vistazo en los links. Hasta aquí llegó el video de hoy. Esperamos que les haya gustado y hayan disfrutado mucho. Y no olviden darle like y suscribirse activando la campanita y así les llegarán las notificaciones. Un saludo y nos vemos en el próximo video.